Buen día, compartimos el reporte número 89 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. 4.003 son los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina, 111 en las últimas 24 horas, 13 de estos casos en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia es de 8.86 casos cada 100.000 habitantes. La edad promedio que tenemos es de 43 años y afecta un 50% a varones y a mujeres. 197 de las personas fallecidas hasta la fecha, 5 en las últimas 24 horas, lo cual genera una tasa de letalidad del 4,9% de los casos confirmados. La tasa de mortalidad general a nivel poblacional por coronavirus alcanza 4.3 casos por cada millón de habitantes en nuestro país. Predominan los varones, los fallecimientos 64,5% y la edad media alcanza los 74 años. El 22,6% se relaciona con un antecedente de viaje al exterior y este porcentaje descendiendo, 43,1% está relacionado con un contacto estrecho con un caso de confirmado de coronavirus y el 21,3% se relaciona con transmisión comunitaria que la observamos en área metropolitana Buenos Aires, en la provincia de Chaco, en la ciudad de Rosario, en Santa Fe, en las ciudades de Bariloche, Choel, Catriel y Chipoleti, en Río Negro, y en la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego. La transmisión local en conglomerados en la provincia de Santa Fe la observamos en la ciudad de Rafaela, en Córdoba, en su capital, Altagracia y Río Cuarto, y continuamos con presencia de casos en Loncopué, en Neuquén. 22 son las provincias en total, se mantienen provincias sin casos, como son Catamarca y Formosa, solo con casos importados, San Juan, La Pampa y Chubut, y sin nuevos casos en los últimos 14 días, Jujuy, La Pampa, San Juan y San Luis. 155 son los pacientes que están internados a nivel nacional en unidades de cuidados intensivos. 1.162 ya han sido dados de alta. Esto representa un 29% de la cantidad de casos totales. 207 han recibido el alta de manera transitoria y 955 el alta definitiva. A través de la evaluación clínica, epidemiológica y de laboratorio se han descartado 41.559 casos. De esto se ha logrado, dado que la capacidad diagnóstica a nivel nacional ha alcanzado las cifras de 53.600 test realizados en el contexto de la pandemia, 1.700 en la fecha de ayer. El 12% de estos 1.700 fue realizado en el Instituto Malbrán, el resto en la red de 142 laboratorios públicos y privados. 1.181 test por cada millón de habitantes acumula nuestro país, con un porcentaje de positividad que continúa en descenso y llega a 8.78. El contexto a nivel internacional, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, nos demuestra que en las últimas 24 horas se han producido 85.530 casos nuevos, lo cual genera un acumulado mundial de 2.878.196 casos y 198.668 fallecidos, con una tasa de letalidad mundial que es del 6,9%. En nuestro continente americano, 45.674 son los casos que se han incorporado en las últimas 24 horas, 1.140.520 son los casos totales en nuestro continente y los fallecidos alcanzan los 58.492, lo cual genera una tasa de letalidad en América del 5,1%. El agradecimiento permanente a los trabajadores de salud por su tarea y por notificar a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud para generar la información que nos permite comunicar y decidir. Seguimos monitoreando los parámetros que siguen estables, 155 personas en terapia, es el 4% del total de los confirmados. 1.162 recuperados, el 29%, el 67% de los casos continúa activo. En este día nos parecía importante poder reflexionar toda esta diferencia epidemiológica que se viene viendo en Argentina, esto que venimos diciendo y siempre pensamos qué mensaje importante transmitir, y en este caso cuando nosotros venimos contando la estabilidad de los casos, el porcentaje de positividad en descenso, nos parece que puede
creerse que es algo general. Entonces es muy importante destacar que hay jurisdicciones que tienen situaciones diferentes. El 60% de los casos de todos los casos confirmados, de los 4.003 casos confirmados, está circunscripto fundamentalmente a la región metropolitana, a la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires. Eso genera la necesidad de, obviamente, intensificar las acciones. Hay 1.381 casos en provincia de Buenos Aires y 1.039 casos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, una provincia que también está trabajando muy fuerte para controlar la transmisión es Río Negro. Estamos trabajando con Río Negro en acciones específicas e intensivas, fundamentalmente en Bariloche, Cipolletti y Choel. En Catriel ya hay hace varios días que nos notifican casos, así que el mensaje de hoy fundamentalmente es que nosotros estamos haciendo un reporte nacional con las actividades y los números y los datos consolidados a nivel nacional. Por supuesto que analizamos jurisdicción por jurisdicción y trabajamos con cada una de las jurisdicciones en forma bilateral para poder optimizar las estrategias y trabajar en función de la realidad local, pero para la población es muy importante que sigan las recomendaciones y se informen sobre la situación específica en sus provincias y sobre todo en los municipios, porque inclusive dentro de cada jurisdicción hay diferencias entre los municipios. En esta etapa de segmentación geográfica en función de la situación epidemiológica, vamos a empezar a encontrar recomendaciones nacionales homogéneas para todo el país y diferencias en relación a las recomendaciones locales en función de la situación epidemiológica y en relación a la definición de las autoridades jurisdiccionales y municipales. Seguimos también trabajando y comunicando y compartiendo información sobre el trabajo que se realizan en todas las áreas y en este caso un área que es muy relevante para el ministro de Salud, para el doctor Ginés González García, como todas las áreas, en relación a lo que es el trasplante de órganos y la donación de órganos. Así es. Desde el comienzo de la información acerca de la pandemia pudimos observar desde INCUCAI que la actividad de donación y trasplante era sin duda afectada, sobre todo en los países europeos, digamos, que precedieron en el desarrollo del coronavirus y su impacto en los sistemas de salud, de modo que precozmente se empezaron a tomar las medidas, los diagnósticos y las estrategias para poder consolidar el sistema argentino de donación y trasplante y sostener la actividad de generación de donante, que es la determinante del trasplante. Algunos aspectos se reconoce de que disminuyeron, por ejemplo, se recomienda a nivel internacional y también en las comunicaciones que fueron lográndose por consenso entre la Sociedad de Trasplante, la Sociedad Argentina de Infectología y el INCUCAI, acerca de las recomendaciones para el manejo ante esta situación, además de las recomendaciones generales que emite y actualiza periódicamente el Ministerio de Salud de la Nación. Eso nos ha permitido elaborar protocolos de selección de donantes, protocolos de la logística necesaria ante las medidas de distanciamiento social, las medidas de prevención que fueron adoptadas en el país, y trabajando conjuntamente con los organismos provinciales de ablación e implante, hemos descubierto y la eficacia de la comunicación virtual. Entonces hacemos reuniones de la Comisión Federal de Trasplante que integran todas las jurisdicciones cada 15 días y todas las semanas hacemos reuniones regionales con los organismos regionales como para ir adaptando la situación, identificando los problemas y tratar de resolverlos. Esto nos permite hoy decir que la actividad de trasplante de órganos, tejidos y células en Argentina se ha sostenido, por supuesto con limitaciones, por supuesto con disminuciones, pero alrededor o más de 60 pacientes han recibido un trasplante de órganos en estos tiempos, digamos, en que transitamos la cuarentena. La mayoría de ellos trasplantes renales, pero también 15 trasplantes hepáticos, 6 cardíacos, un trasplante bipulmonar, trasplantes pancreáticos. Con esto quiero simplemente mencionar que la actividad, con un esfuerzo y con una coordinación entre todas las jurisdicciones y resolviendo los problemas logísticos, que no son pocos, digamos, en esta situación, ha podido mantenerse. Igual que los trasplantes de córnea,
se han hecho más de 20, 25 trasplantes de córnea en el país, y esto ha sido generado por procesos de donación que se generaron en todas las regiones argentinas. En el NOA, en el NEA, o sea, desde Misiones o Tucumán, en Cuyo, en San Luis, en Mendoza, en la región centro, por supuesto, en el sur, en todas las regiones han habido procesos de donación que han sido exigentes en cuanto a logística, pero han permitido trasplantar pacientes también de todas las regiones del país. El otro aspecto, digamos, a destacar es que en el trasplante de célula, que tiene una complejidad también importante, el trasplante conocido como trasplante de médula ósea, hay distintos tipos, un trasplante autólogo, que son células del propio paciente. Esa es la mayoría de los trasplantes de médula ósea que se realizan en nuestro país y en el mundo. Y la otra forma es el trasplante con un donante relacionado familiar en un porcentaje importante, y cuando no existe un donante familiar, entonces hay que acudir a un registro internacional. Argentina tiene un registro argentino de donantes de células progenitoras hematopoyéticas. Eso le permite incorporarse a un registro mundial que tiene más de 37 millones de donantes registrados en todo el mundo, y de esa manera, desde hace varios años, en el 2003 empezó el registro argentino a funcionar, se vienen realizando trasplantes de pacientes argentinos con donantes del exterior. Y también donantes del registro argentino aportan células para trasplantes de argentinos, por supuesto, pero también para trasplantes de otros países del mundo. Y esto, con todo lo que implica el desarrollo, digamos, de la pandemia en los países europeos, en los americanos del norte, que en general esos han sido los orígenes en esos registros de donantes para pacientes argentinos, también se lograron superar las dificultades. Y pacientes que estaban programados para recibir un trasplante con células de donantes de otros países han podido concretarse, y de hecho hace pocos días el ministro anunciaba la llegada de 4 unidades de células donadas desde Israel, desde Brasil y desde Alemania, que en vuelos de carga y con una modalidad nueva, digamos, han podido ser concertados con los registros de otros países, con participación, por supuesto, de Cancillería, de Embajada Argentina, de una serie de las empresas transportadoras, las aerolíneas comerciales, o sea, todo ese esfuerzo ha dado su fruto, y hoy podemos decir, digamos, que a pesar de las limitaciones que impone esta lucha contra el coronavirus, a pesar de eso, la oportunidad de trasplante de órganos, de tejidos y de células en nuestro país está siendo sostenida con mucha coordinación, con mucho esfuerzo, con participación de todas las provincias de Argentina, pero bueno, son de esas buenas noticias que creemos y compartimos la necesidad, digamos, de hacerlas públicas, de compartirlas con todos ustedes. La pandemia nos obliga a repensar casi todo, nuestra casa, nuestra conducta, el trabajo, así que por eso el reconocimiento para todos los equipos de salud del Ministerio de Salud de la Nación, de las jurisdicciones que están trabajando muchísimo para sostener cada eje de trabajo a pesar de la pandemia, digamos, a pesar de esta situación de aislamiento social preventivo y obligatorio, cumpliendo las recomendaciones y sosteniendo las estrategias y los ejes de trabajo. Lo que sabemos es que van a surgir desafíos y que cada desafío nos va a encontrar buscándole una solución. Muchas gracias.